Amigos, muy buenas noches. Les saludo a Leonardo Villegas. ¿Cómo están? Hermanos en Cristo. Los saludamos nuevamente aquí, renovando nuestras transmisiones con la única intención de que seamos edificados y que seamos confrontados con la palabra de Dios. Ahora quisiéramos ver un tema que nos pareció muy interesante acerca de la ofrenda que Abel y Caín le ofrecieron a Dios, la cual todos sabemos que una fue de agrado del Señor, que fue la de Abel, y la otra que no fue de agrado del Señor, que fue la de Caín. Muchos entendemos de repente que Dios puede ser injusto, que al nosotros ofrendarle, ya sea tiempo, ya sea un presente, ya sea con las primicias de nuestro dinero, de nuestro tiempo, corremos el riesgo de que no entendemos lo que realmente Dios ve con agrado de nosotros. Puede ser que nosotros, en nuestro afán de querer agradar a Dios, caigamos en religiosidad, y esa religiosidad Dios no la ve con agrado. Y vamos a entrar directamente en el texto. Vamos a Génesis 4, del 3 al 8, donde nos dice: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Así lo vamos a dejar. Este texto realmente nos muestra las razones por las cuales Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Según vemos, las obras de Caín eran malas, ¿sí? Pero no nada más eran malas, eran del maligno. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón, de él, existía un deseo de ser agradado a él en lugar de ser agradado a Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día estamos en las mismas o están en las mismas condiciones que Caín? ¿Cómo? Bueno, estamos en pecado o están en pecado, practicando una vida de injusticia, de impiedad, y practicando el pecado, ¿verdad? Y hay gente que ama demasiado su pecado y están convencidos supersticiosamente que Dios les va a recibir su ofrenda. Vamos entendiendo que una ofrenda puede ser el que nosotros vayamos a la congregación y estemos alabando al Señor y nuestro corazón esté por otro lado. Eso es una ofrenda engañosa, es una ofrenda pecaminosa, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cuál era la condición de Caín. Lo que sí sabemos era de que él no estaba tratando de agradar a Dios, sino agradarse a él del fruto de su trabajo. A diferencia de Abel, que Abel sí escogió lo más gordo, lo mejor, ¿verdad? Y se lo llevó como muestra y como preludio, presagio de los sacrificios que posteriormente el pueblo judío iba a hacer con derramamiento de sangre, ¿verdad? Ahora, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, que ya lo habíamos leído, pero hay una palabra que ahí nos debe de llamar la atención, que es ensañó, dice, ¿verdad? Se ensañó, y ensañarse quiere decir causar daño intenso a una persona de manera deliberada e innecesaria. Él seguramente ya tenía en su corazón el propósito de asesinar a su hermano Abel, ¿verdad?
Pero vamos a ver más adelante, en Génesis 4, 3, 7, ¿verdad? Dice, si tú y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto nos remonta a Génesis 3:16, en donde le dice también el Señor a la mujer, si recordamos, cuando pone la enemistad entre su simiente y la simiente de Satanás. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, esto viene desde un inicio, en la caída de Adán y de Eva, por la mala información que se transmitieron. ¿Por qué decimos esto? Bien, en Génesis 2, 16, 17, Dios le da instrucciones directamente a Adán de qué es lo que podía y no podía comer del huerto del Edén, ¿sí? Pero no en ningún momento se menciona a Eva. Dice, las instrucciones son a Adán de que podía de comer de todo árbol del huerto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de morir. Pero en Génesis 3, 1, 9 dice, vemos la interpretación primero que le da a Eva, que es equivocada, al decir, pero del fruto que está en medio del huerto no pueden comer. Si retrocedemos al versículo 2:16, Dios le dice al hombre que no a la mujer, que no puede comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, cabe la pregunta de que si Adán le dio las instrucciones correctas a Eva, o ella las interpretó así, y más aún, en el versículo 3:3 añade, ni lo tocarás. Dios nunca les dijo que no lo tocaran, simplemente que no comieran. Pareciera que la comunicación entre ellos no era del todo buena. Y bueno, la historia es que comen los dos por engaño de la serpiente y sus ojos son abiertos y entra el pecado en ese momento. La desobediencia y el pasar por alto las indicaciones de Dios nos van a crear vergüenza y nos van a crear juicio. Resumiendo, si nosotros tenemos la actitud equívoca de Caín de ofrendar para ser vistos o para glorificarnos a nosotros mismos, Dios nunca va a ver con agrado esa ofrenda. ¿Sí? Tenemos que llegar con un corazón arrepentido y humilde, rindiéndole al Señor todo lo que esté de nuestra parte, pero de lo mejor, no de lo que nos sobra. Hay mucha historia en esta información que se nos da en la Biblia. Por ejemplo, ahí los teólogos dicen que Abel era hijo de Dios y Caín hijo de Satanás, dejando la lucha clara que existe aún en nuestros tiempos de los hijos de Dios, las luchas que tenemos contra los hijos de Satanás. El ser hijo de Satanás quiere decir que no aceptamos las cosas de Dios, que no aceptamos el plan perfecto del Señor de habernos enviado a su Hijo para remisión de nuestros pecados. Hay muchas culturas, muchas religiones que no aceptan a Jesús como su Salvador, o le dan una divinidad, o lo ven como hombre. Eso es una enseñanza equívoca, ¿sí? Pero es muy profunda la palabra de Dios. A mí me sorprende ver la genealogía que tienen estos dos personajes, que uno de ellos fue directamente de la descendencia de Noé, y el otro tuvo un padre Enoc que le edificó una ciudad para tapar su vergüenza, porque le puso a la ciudad de Enoc no con la idea de glorificar a su hijo, sino con la idea de que no lo vieran como un asesino. Él fue el primer asesino que registra la historia en la Biblia. Ahora bien, en la tradición judía hay un historiador que se llamó Flavio Josefo y que nos menciona que Adán y Eva tuvieron 56 hijos, 33 hombres y 23 niñas.
Esto en cumplimiento a la orden de Dios de que fueran fructíferos y se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero nos meteríamos en otro estudio si continuáramos con esta historia, que es bastante interesante, pero también bastante larga. Y nada más queremos dejar en claro varios aspectos. Uno de ellos, primero, que nuestra ofrenda debe de ser acepta a Dios, que debe ser agradable a Dios, que no debe de ser para enseñorearnos nosotros, que no debe de ser para que nosotros nos sintamos más que Dios. Y debemos de llegar con un corazón noble y un corazón constricto. Esto es, arrepentido de todos los pecados que hayamos cometido, por omisión o por decisión. Omisión, muchas veces cometemos pecados porque estamos viendo que alguien está haciendo mal y lo dejamos. Y ahí les dejaría yo de tarea esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hacemos copartícipes de los pecados de nuestros familiares al no denunciar qué es lo que están haciendo incorrectamente? Bien, pues cumpliendo con el propósito que habíamos dicho de estar alimentándonos cada semana, les envío este video esperando que estén en casita, que cumplamos las órdenes que nos ha dado nuestra autoridad y que muy pronto, permitiéndolo Dios, podamos salir de esta pandemia que se vino en todo el mundo y que debemos de entender que también es un propósito de Dios para reconquistar a nuestras familias y crear iglesias en cada una de nuestras casas. Los saludamos fraternalmente, mi esposa, mis hijos, mis nietos, les mandamos un saludo, que Dios los bendiga y sobre todo busquen del Señor. Son tiempos de buscar de Dios, no seamos desobedientes, no seamos orgullosos, reconozcamos la presencia del Señor en nuestras vidas y que Él nos dé guianza y nos dé dirección para tomar las mejores decisiones en nuestra vida y en estos tiempos que son tan peligrosos. Espero que les haya servido de información. Si te gustó, dale un link de que me gustó y vamos a continuar con estas pláticas, que no conferencias, para ir aclarando mucho de lo que la Biblia nos enseña y el Señor nos pone en las manos para que podamos ser edificados y sobre todo que empleemos los conocimientos que Él nos ha dado en beneficio tanto de nosotros, de nuestros familiares, como de la comunidad y la sociedad en la que nos encontramos. Buenas noches, que Dios los bendiga, los amamos en Cristo y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.